Hola, soy Eric Casablanca. Nos encontramos en el Monumento a la Revolución y los invitamos a que nos acompañen en nuestro viaje de hoy por la delegación Cuauhtémoc. Entonces, Eric, ¿qué significa para ti la Cuauhtémoc? Bueno, en realidad es la delegación que más recuerdos me trae, me parece, porque he vivido prácticamente 3 años allí, o sea, no vivo literalmente ahí, pero estoy ahí cada fin de semana. Y es muy curioso porque cuando estuvimos haciendo el viaje por la ciudad, recuerdo que un instante que estuvimos en el museo, nos percatamos de que se alcanzaba a ver las 3 culturas, ¿no? Uh-huh. Era la latino, la catedral y las ruinas del Templo Mayor, ¿no? A mí me parece que efectivamente es así. En realidad, en la delegación Cuauhtémoc se juntan las 3 culturas porque hay nostalgia de todo, ¿no? Es como nostalgia del pasado, la modernidad y un pequeño latido del corazón que nos indica el pasado prehispánico, por así decirlo, ¿no? Mencionándolo como poéticamente, ¿no? Tal vez tenemos conciencia de ese pasado prehispánico, tal vez exaltamos ese pasado prehispánico, pero no lo sentimos tanto, ¿no? Lo sentimos como esa parte misteriosa que forma parte de nosotros y que no sabemos dónde está, pero está ahí. Mientras que la parte novohispana, por así decirlo, está latente y no la percibimos tan sencillo, pero se alcanza a ver esos vestigios, ¿no? Y ahí es donde converge ese punto, ¿no? Entonces para mí significa muchas cosas porque tal vez es mi delegación favorita. Digo, es en realidad el corazón de la Ciudad de México. ¿Por qué es tu delegación favorita? Por lo que te acabo de mencionar. O sea, ahí se converge todo, ¿no? México moderno, y se converge el México colonial, y se converge el México prehispánico también. Entonces tú vas pasando por ahí y resulta ser que en la casa de por allá vivió el virrey no sé qué, ¿no? Y por acá, en la Roma, por ejemplo, vivió Velarde, ¿no? Y todo eso te va haciendo como una construcción más romántica de la ciudad, ¿no? Es tal vez la parte más romántica de toda la ciudad. Digo, está San Ángel y otras partes de la ciudad, pero tal vez sea la más, pues no sé si decirlo como cosmopolita también, ¿no? Porque converge esa nueva modernidad, ¿no? Y por eso es tal vez mi delegación favorita. Eric, ¿qué sabes de la Cuauhtémoc? Pues mira, en realidad no sé tantísimo como quisiera poder decir, pero de las pocas cosas que recuerdo, de las que más me llamaron la atención, es que yo tenía una novia que estudia arquitectura, entonces a mí me contaba mucho sobre la arquitectura de la Cuauhtémoc justamente, y es que convergen un montón de tipos de arquitectura, ¿no? Hay algunos monumentos virreinales, y también está el Art Deco, y me parece que hay como una arquitectura neocolonial que en realidad viene de Estados Unidos, o sea, no es propiamente española, sino que los gringos la adaptaron en California. ¿Ya has visto esas como villas claro, sí, de Malibú y todos esos lugares? Sí. Bueno, viene de ahí, ¿no? Y la gente en la época del México moderno de los 30s, 40s más o menos, hacía sus casas a ese estilo. Que estamos hablando de un contexto de guerra mundial. Sí. Donde Estados Unidos. Exactamente. Entonces hay como esa parte y el gobierno no estaba como muy a favor en ese entonces de que se retomara esa estructura, bueno, ese tipo de arquitectura, pues porque estaba en contra de la creación de la esencia nacional de la que ya hablamos. Ajá. Entonces había como una nueva tendencia a hacer como una arquitectura prehispánica moderna. Digo, no hay muchos sobrevivientes de eso aquí en el DF, pero hay en Yucatán muchos. Por ejemplo, hay un parque en Yucatán que tiene esa como ese estilo. ¿Has visto Los Simpson en el que sale el Cinema Azteca? Ajá. Es como de esa onda, ¿entiendes? Okay. Entonces convergen como varios estilos arquitectónicos. Y yo insisto, ¿no? Tal vez es muy hipster, o no sé por qué los hipsters lo aman tanto, pero realmente es la parte más cosmopolita de la ciudad, porque ahí converge realmente todo. O sea, imagínate, estamos hablando de que hay cosas virreinales, de que hay cosas de México moderno, de que hay Art Deco, de que hay arte neocolonial y neoprehispánica. Entonces hay un montón de cosas. El sincretismo. Ajá, exactamente. Ahí sí se sintetizan un montón de cosas de cultura, ¿no?
esos memes culturales que terminan por ser muy, muy importantes. ¿Cuál crees tú que es el monumento virreinal por excelencia en la ciudad, en la Cuauhtémoc? Híjole, pues es que es difícil decirlo, ¿no? ¿Qué le puede competir a la Catedral Metropolitana? O sea, hay muchos más, ¿no? Pero ¿qué le puede competir a la Catedral Metropolitana? No hay Habías nada. dicho que el sagrario de bueno, en el viaje que tuvimos, Ajá, el sagrario ajá. de la catedral tiene algo especial. Sí, Que, no, la puerta creo que principal de la catedral. Yo tomaba clases de literatura novohispana y mi maestra nos dijo que tenía una cuestión muy curiosa porque se supone, creo, igual y me equivoco, que todas las catedrales deben de dar la puerta hacia oriente ¿Por qué? porque ahí está Tierra Santa. Bueno, algo así. El punto es, todas las catedrales deben de dar la puerta principal debe dar hacia oriente. Y la catedral metropolitana, según recuerdo me dijo, no daba así porque se les había caído. O sea, ya la habían intentado como muchas veces y algo pasaba ahí que no podían. Entonces se hizo de otra manera, o sea, se hizo al revés, pues. Entonces tiene como varias curiosidades. En realidad, yo creo que por mucho que podamos encontrar vestigios virreinales en otras partes de la Cuauhtémoc, pues no creo que nada le pueda competir en realidad al centro histórico. ¿Y el templo mayor? ¿Y qué con el Templo Mayor? Ajá, o sea, obviamente son manifestaciones artísticas diferentes, ¿no? Claro, ¿Y tu favorita cuál es? entre lo virreinal y el Templo Ajá. Mayor, lo virreinal me gusta mucho más. Lo siento muchísimo más. Digo, Sí. más allá de cuestiones como que tengan que ver con religión, siempre me interesó mucho más la parte de la cultura virreinal y española que la prehispánica. Y en comparación con la moderna, por ejemplo, una torre Reforma, una Latino. No, bueno, es que esa es una cuestión totalmente aparte, ¿no? O sea, tú ves la torre mayor, la de Ixe, y piensas que realmente hay arquitectos mexicanos que tienen un potencial increíble, ¿no? Eso de los, ¿cómo se llaman? De los amortiguadores, ¿no? Que tiene. Ujú. Esa es una innovación totalmente nuestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese tipo de cosas tú te vas dando cuenta de de ese sincretismo, ¿no? O sea, esa unión que embarca todo. Y como lo hablábamos incluso en el documental, el problema con todas las naciones latinoamericanas, creo, es que dicen que somos, ¿no? Pero se les olvida que ahí está lo que realmente somos, ¿no? Y si tal vez estuviéramos más conscientes de eso, no tendríamos otros problemas sociales de identidad que venimos arrastrando desde siempre. ¿Tú qué opinas de en el año pasado, 2016, cuando se dieron ataques, bueno, no sé si fue en 2016, cuando la gente rechazó a Peña Nieto, un 1 de diciembre, cuando quemaron las puertas de un palacio, me parece? Yo no creo que ningún tipo de manifestación de ese estilo pueda justificar un daño a cuestiones culturales, ¿no? Como lo que pasó cuando pintaron el mural de Siqueiros en CEU. ¿Sí te recuerdas de Sí, sí, eso? sí. Yo no creo que haya nada, absolutamente nada, que pueda justificar ese tipo de actos, ¿no? Porque hablamos de cosas totalmente diferentes. Ahí, ese tipo de manifestaciones están bien para los que no están a favor, pero no debemos atacar cosas que forman parte de nosotros, ¿no? O sea, son pedacitos de nosotros, ¿no? Tal vez suena muy procultural, pero es que nada tiene que ver una cosa con otra, entonces no hay que mezclar. Claro que está mal, digo, ya ves que ahí se decía que no habían sido anarquistas, como le llaman, sino que había sido gente infiltrada del gobierno la que había hecho eso para que el movimiento quedara mal. Tal vez sea así, pero de todos modos, si fueron realmente anarquistas, creo que no está bien que se haga eso, ¿no? Como el daño al caballito. Ujú. Esa es una de las cosas que más me hizo enojar, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte del pasado, o sea, ese estigma de la opresión, de la supuesta opresión del pueblo mexicano por los españoles y no sé qué, eso ya quedó muy atrás, muy, muy atrás, ¿no? Forma parte de nuestra cultura, de nuestras reliquias culturales, por así decirlo, ¿no? Tal vez son exagerado, Ujú. y no se debe mezclar una cosa con otra, eso sí es bien importante, ¿no? Que vayan, digo, no estoy a favor de la violencia, ¿no? Pero si quieren hacer algo, que vayan y ataquen los pinos, ¿no? Pero que dejen en paz las cosas que nada tienen que ver, que forman parte de un patrimonio, ¿no? Ahora, Catedral Metropolitana, símbolo de... ¿Qué es la Catedral Metropolitana? ¿Símbolo de fe? ¿Símbolo de explotación? ¿O símbolo de sincretismo cultural?
Las tres. Por supuesto que es un símbolo de explotación porque no podemos negar, pues, el pasado de los esclavistas y todo eso, de las encomiendas y tal. Pero es un, ¿cómo decirlo? Es una paga a largo plazo, ¿no? Porque finalmente, los que son ateos o no, esas personas fue su recinto de fe, ¿sabes? Y creo que eso es lo más importante de todo. O sea, que tal vez las personas o los indios que construyeron la catedral, pues igual y no sentían esa fe, pero sus hijos tal vez sí, los hijos de sus hijos sí, y luego todas esas generaciones, ¿no? Y luego llegamos a hoy y vemos a la gente entrar y pensamos en un recinto de fe y también de cultura, ¿no? O sea, de cultura, un ejemplo breve y tal vez poco simbólico, ¿no? La arquitectura pues no es propiamente indígena, ¿no? Hay ciertos adeptos indígenas, pero es española, ¿no? Construida por manos indígenas para los mexicanos, ¿no? O sea, para los novohispanos, ¿no? Que terminarán por ser mexicanos, pero que es algo totalmente distinto a ser solamente español o solamente indígena, ¿no? Entonces ahí se convergen las tres cosas desde mi punto de vista. ¿Qué opinas, Eric, cuando el ejército estadounidense entró aquí a Palacio Nacional y vio esa construcción? Pues yo creo que seguramente para la misma arquitectura americana debió ser impresionante. O sea, sí debió ser muy bonito. Tampoco creo que le haya puesto como tanta importancia a eso, pero ya el hecho de sentirse empoderados de sobajar la soberanía nacional y sí sabes que izaron la bandera americana allí, ¿no? Sí, sí, sí. Supongo que eso de alguna manera enorgullece a ciertas personas de ciertas naciones. Este lugar es muy bonito, a mí me gusta mucho, a pesar de que no es de mis lugares favoritos del centro. Tiene cosas muy interesantes. O sea, los murales de Diego me parecen muy bonitos. Un poco chairos en algunas partes. ¿Por qué chairos? Bueno, el término no está correcto, solo lo dije con cierto toque de humor. Ajá, pero... Bueno, pues... Por ejemplo, allí, de ese lado, está una parte donde sale Hernán Cortés y hay un jueguillo ahí en la pintura. Si quieres vamos a verlo y te digo por qué me parece de esa manera. Bueno, en realidad a mí me parece muy bonito que se esfuercen por pintar esa como historia de México, ¿no? O sea, aunque sea la parte dura, que es la parte de la conquista, ¿no? Pero que hay ese proceso de, digamos, de esfuerzo por recordar el punto de quiebre entre lo que no éramos, no fuimos y de donde nacimos para ser lo que hoy somos, me parece muy interesante. Sí, o sea, basar esa idea de que somos o que México existe desde que los aztecas existen me parece muy absurdo. Realmente es difícil, ¿no? Definir qué es México, la nación. Claro. Y es que, o sea, al menos yo creo que un historiador que no, digamos que no está intencionado en dar de tener una especie, digamos, como, o sea, de no ser imparcial, por así decirlo, no puede decir que México existió antes o que existió después de. No, o sea, México es México desde que se independiza, ¿no? Y antes era otra cosa. Políticamente, lo cierto es que culturalmente, pues aunque se esfuercen lo que se esfuercen, estamos más cerca de esa hispanidad que del mundo prehispánico. Y aquí está. Cortés es el hombre que está a la derecha, en la parte del medio, que está de rojo. Y bueno, esa es como una escenilla que trata de explicar como ese mestizaje ya, ¿no? Podemos observar los barcos en la costa, indios colgados, la tala de árboles, el trabajo forzado por parte de los conquistadores y los capataces, las órdenes religiosas, el lado izquierdo la cruz, el bautismo, bueno, por así decirlo, pues sí, la ofrenda que se les da a los conquistadores, de este lado la tortura, incluso ya se ven ahí, por ejemplo, un esclavo negro.
De este lado, bueno, al lado derecho, los animales traídos de Europa. Y en la escena del medio, ya te había dicho, ¿no? Está Hernán Cortés en la parte izquierda. No recuerdo quién es el otro hombre. Y está la Malinche y Martín Cortés, el hijo de Cortés. El mestizaje. Exactamente. A mí me gusta más este tipo de lugares que las ruinas prehispánicas o cualquier otra de esas cosas, porque, o sea, no lo niego, es realmente bonito. Y más allá de que yo pueda ser o no religioso, creo que estos lugares, estas catedrales, esta arquitectura, tienen muchísimo más que ver con la verdadera identidad nacional para mí que lo que pueda darse a través de pensar en los aztecas o en cualquier civilización prehispánica. Porque si tú te das cuenta y observas por ejemplo, a las personas, pues así es como realmente se siente. Y quizás sea una de las esencias más importantes del mexicano, aunque no se quiera admitir o mucha gente de nuestra edad no lo quiere. Este es el sentir verdadero del mexicano, esa devoción. Y mucha gente lo ve como idolatría, pero el hombre tampoco puede, creo, subsistir sin esa fe. Entonces, este tipo de recintos para mí son donde realmente se puede apreciar lo que somos como nación. Más allá de sus defectos, y no es mi intención decirlo con un sentido poético, ¿no? Sino con un sentido cultural. Porque, insisto, estamos más cerca de ser esto que vemos que una ruina prehispánica. Si hay algo en lo que deberíamos exaltar y sentirnos orgullosos de ser, es esto. Porque esto es algo realmente palpable y asible incluso a hoy día, ¿no? La gente que viene con devoción y se hinca ante el Cristo negro o a cualquiera de estos altares, yo creo que ese es el verdadero sentido. Además, esta catedral ha visto pasar toda la historia de la nación. Y aparte, pues, es muy bonita. Como te decía hace rato, lo poquito que sé es que todavía muchos de los cuadros e imágenes que están en los retablos son las originales. Y hay de maestros de la pintura virreinal, como Luis Juárez y Villalpando. Te digo, en la sacristía, ojalá y podamos entrar. La sacristía toda está pintada por Villalpando. Y bueno, si has ido a ver a Villalpando, sabes que es uno de los grandes maestros de la pintura. Pero te digo, ese contacto, esa solemnidad, para mí sí representa mucho más de la nación que cualquier otra cosa que se pueda decir de ella, ¿no? Y seguramente muchos me tacharán de muy religioso, pero es que esa es la realidad. Si tú te pones a observarlo con mayor detalle, aquí es donde el verdadero espíritu de la nación, por así decirlo, el sentir siente, mexicano. Exactamente, se da más, o sea, se siente mucho más. Por ahí había leído, y también es de dudosa procedencia, pero dice, no recuerdo si es en el infierno de Dante o en el paraíso, donde Dante se topa con la alegoría de las virtudes teogonales, de las 3 virtudes teogonales, que es, no me acuerdo si es esperanza, fe y amor o algo así. El punto es que están vestidas de 3 colores: verde, blanco y rojo. Y si tú te das cuenta, la bandera tiene verde, blanco y rojo. No recuerdo si es el ejército trigarante, el de las 3 garantías, el que pone en su bandera verde, blanco y rojo. Ajá, los primeros en usarlo. Ajá. Ese verde y blanco y rojo tiene fundamentos religiosos, que son las 3 virtudes teogonales.
que ya el nacionalismo y todas esas cosas del siglo XIX, digamos, lo cambien y ahora el verde y el blanco y el rojo significa la sangre de los caídos y no sé qué, tiene otra connotación, pero en realidad hasta la bandera misma tiene esa parte religiosa y otras banderas lo tienen. Creo que los irlandeses, creo que la bandera de Irlanda es más o menos así, bueno, no es roja, ¿no? Pero tiene un verde más claro. Tiene como el verde y el rojo más claro y tiene que ver con eso. La italiana no lo sé, pero el punto es que esos tres colores tienen esa connotación en la fe católica. Y pues si lo ponemos a pensar, entre 1821 y toda la connotación católica que tenía México, bueno, que aún tiene, pero que tenía en ese momento, tiene mucho que ver con eso que te estoy diciendo. Te digo, ya finalmente si se cambió porque por cuestiones nacionalistas más que religiosas, pues ya es totalmente diferente, pero en un principio tenía que ver con eso. Yo leí un libro que se llamaba La Invasión, es de Ignacio Soler, me parece, y su libro empieza justamente con la llegada del ejército norteamericano a puertas de Palacio, y pues sale toda la gente a ver qué está pasando y se ve como un americano sube, quita la bandera y está a punto de izar la bandera americana, pero en el libro, según yo recuerdo, no la iza, le disparan antes de que la ice y el ejército se vuelve loco y busca al culpable y digamos que de ahí ya hace como una especie de pues flashback y empieza a contar la historia de cómo se fue desarrollando la invasión norteamericana y de cómo la gente lo veía desde los periódicos de la Ciudad de México. Y me parece muy interesante porque yo creo que es muy curioso, digamos, ponerse a pensar en lo mucho o poco que tenemos en común con otras naciones. Sobre todo porque yo me acuerdo que él resalta mucho como la ayuda del batallón de San Patricio al ejército, bueno, a la nación, ¿no? O sea que los irlandeses se encuentran como más identificados con México por ser un país católico, por tener un vecino, digamos, sajón en ese sentido. Empieza a sentir esa identificación. Y a mí creo que es la parte que más me gustó, ¿no? Saber todo lo que tenemos de diferente con otras naciones o pues con otras personas de otras partes del mundo, pero más importante, lo que nos ayuda a sentirnos identificados. Eric, ¿cuál fue tu experiencia en el viaje por la delegación Cuauhtémoc? Bueno, fue muy divertido y fue muy interesante porque es la primera vez que hago este tipo de cosas y realmente fue como, me puse súper nervioso y aún lo estoy. Pero fue muy interesante sobre todo porque no estamos hablando de una cuestión como tan documentada, no es como aprenderse las cosas e ir a decirlas, no, sino es solamente ir y decir lo que nosotros sabemos bien o mal, pero lo sabemos y compartir esa experiencia con los demás, ¿no? Que yo creo que a veces eso puede servir un poquito más que una guía que un guía que te lleva a recorrer la ciudad en el turibús o algo así. Porque te da tal vez experiencias de otro modo, ¿no? O sea, no estamos sujetos a ese guión, ¿no? Y creo que incluso con los mismos nervios a veces pueden salir cosas muy interesantes, ¿no? Como lo que hablábamos ese día en la misma catedral, ¿no? Y ahí ya fue más puro corazón que otra cosa, porque no tenía planeado decir nada, ¿no? Si tú me preguntas cuándo terminó de construirse la catedral, yo no sé. Y tal vez como ciudadano no me interesa saberlo. Me interesa saber qué es lo que me despierta. ¿Qué es lo que me despierta cada parte de la ciudad que visito, no? Eso es realmente lo importante. A la mierda los datos históricos. Porque sí, o sea, tú vas a ver las pirámides de Giza tal vez y ¿a ti qué te importa saber en qué año empezó a construirse? Eso lo ves en Wikipedia o en un libro, donde tú quieras. Pero ¿qué te hace sentir cada lugar al que vas? ¿No? Porque son lugares ciertamente especiales, ¿no? Tú no vas, insisto, por ejemplo, al Muro de los Lamentos de Jerusalén y te preguntas qué onda con el muro, ¿no? ¿Cuándo lo construyeron o por qué está así? Tú vas y más allá de querer saber esos datos históricos, tú vas y te paras y lo contemplas y ves qué se siente y ves a la gente con sus plegarias. Es exactamente igual acá. Y digo, no tiene por qué ser un lugar propiamente de fe, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, en el Palacio Nacional, ¿no? Pues sí, sabes que Diego Rivera pintó los murales, ¿no? ¿Pero qué te están diciendo los murales? ¿Qué sientes? Contemplación, ¿no?
Y yo creo que eso es realmente la parte turística que muchos olvidamos, ¿no? O que se olvida fácil, ¿no? Tú vas, te tomas la fotito y ya está, ¿no? Lo tienes de recuerdo y sepa la madre qué sentiste. No, se trata de ir a contemplar y de sentir lo que el lugar te provoca, ¿no? Hay lugares que te provocan más que otros, ¿no? Sí, en tu caso la catedral. En mi caso la catedral, ¿no? No sé, San Ángel también, o lugares así. Yo creo que ese es realmente la experiencia, con lo que me quedo de este viaje por la ciudad, ¿no? Que tuve la oportunidad, más allá de ir y farolear y decir datos súper relevantes, sí ir y decir, bueno, yo como persona que vive en la Ciudad de México y que puedo visitar esto cuando quiera, es especial porque lo siento así de esta manera cuando vengo, ¿no? No siempre se siente, pero eso es importante. Yo creo que turísticamente eso hablaría mejor de un lugar, ¿no? Que tú le digas a alguien, mira, es que aquí ha pasado esto, pero ¿qué se siente, no? O sea, ve todo, ve las luces, ve todo eso, hacen un cuadro, un conjunto que te da una experiencia de sentir, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, y con eso me quedo. De todos los lugares, bueno, no todos, los 3 lugares que fue Palacio Nacional, Catedral Metropolitana, Templo Mayor, ¿cuál es tu favorito? Híjole, pues la catedral, sí, la catedral, la he visitado muchas veces. Y con los otros lugares, ¿qué te dejó el Templo Mayor y qué te deja el Palacio Nacional? Y el Monumento a la Revolución, claro. Sí, el monumento que también estuvimos. Pues eso sí, yo creo que ya es de cada quien de su gusto, ¿no? Propiamente. Yo me quedo sobre todo con ese volver a percatarte de la gran ciudad que hay aquí, ¿no? O sea, la gente habla de París, habla de Londres, habla Los Campos Elíseos, ajá, de Madrid, habla de Atenas, habla de esas ciudades que tienen como cierto misticismo y otras que son súper cosmopolita, y hablas de Roma, ¿no? Y esta ciudad no le pide nada a ninguna de esas, ¿no? Tal vez son famosas por otras cuestiones. Esta ciudad lo tiene absolutamente todo, ¿no? Y cuando tú te das cuenta y haces como si fueras turista y no habitante de la ciudad, vas y visitas el Palacio Nacional, y vas y visitas Templo Mayor, y vas y visitas Catedral, y vas y visitas Tlatelolco y el Monumento a la Revolución, son cosas totalmente distintas que se unen en un solo punto. Y en una misma delegación. En una misma delegación. Entonces, así de grande es, y es asombroso, es percatarte, es como no ser mexicano en ese momento. Ajá. Y ver y decir, wow, la ciudad es increíble, ¿no? Tiene muchísimas cosas que a veces no te fijas, ¿no? A veces solo está la monotonía de hacer la ruta de casa al trabajo o a la escuela, no sé, y no te percatas de todo eso. Y cuando te percatas de todo eso, es cuando te das cuenta que este es un tesoro. La Cuauhtémoc que es un tesoro, ¿no? Ya por mencionar en la parte más particular, ¿no? Ajá. Creo que con eso me quedo. Con volver a rectificar que la ciudad es preciosa y que es absolutamente maravillosa y que no le pide nada a otra ciudad. Ajá. Eric, un mensaje a la población mexicana con respecto a la Cuauhtémoc. Mira, una de las cosas que estuvimos platicando ese día, y que tal vez es el más valioso de todos, es que hay que cuidar el patrimonio que tenemos, ¿no? O sea, la ciudad es inevitable que se vaya transformando, pero habrá que considerar que hay muchas cosas que no se pueden transformar, porque así como están, son las valiosas, ¿no? Yo creo que se comete un error muy grande en las escuelas, que es dejar a los niños, sí, ve al museo y hazme un reporte, ¿no? Y el niño solo va ahí y copia lo que dice en el museo y ya está, se regresa a casa, ¿no? Tal vez habría que considerar más como ve y contémplalo todo, ¿no? O sea, ve y pon atención, o sea, no tienes que leerlo, solo ve y observa, que te dé curiosidad. Hay que despertar esa curiosidad de conocer esos lugares, ¿no? Porque por eso mucha gente termina por soñar en ir a conocer, no sé, otra ciudad, insisto, ¿no? Tokio, Londres, todo, sin antes haber visto que aquí hay esas joyas, ¿no? Y creo que muchas veces se comete ese error, ¿no? No despertar el interés de los niños de una manera que no sea como tan cuadrada y educativa, ¿no? Escolarizada. Ajá, sino más bien, pues pedagógica en otro sentido, ¿no? Es como decirle, oye, ¿tú sabías que en ese castillo vivió Maximiliano? ¿Quién es Maximiliano, no? No decirle, Maximiliano es el emperador y era malo y todo eso, ¿no? Sino hay que ir adecuando las cosas, ¿no?
hay que crear ese misticismo que ya tiene, ¿no? Pero para los niños, ¿no? Hay que revitalizar esas mismas historias, ¿no? Porque ese es el error tal vez más grande que se comete, ¿no? Se abren espacios culturales todo el tiempo y eso está muy bien, ¿no? Pero ¿y los que ya tenemos? Y los que están ahí que están en decadencia, por así decirlo, ¿no? Y esos espacios que, ¿no? Hay que ir, hay que retomarlos, ¿no? No importa si eres religioso o no, ¿no? Porque esa es una de las cosas tal vez que más me molestan, ¿no? Ay, pero es que esa es una iglesia. ¿Y qué que sea una iglesia, güey? Ve y checa el cuadro. O sea, nada tiene que ver, igual y no crees, pero el cuadro te va a despertar varias cosas, ¿no? Ve y ve al monumento a la revolución, ¿no? No pienses que ahí están enterrados los restos de los héroes revolucionarios, ¿no? Tú ve el ambiente, ¿no? Es como ir a una placita, ¿no? Las placitas de los pueblos. Pues tú no vas porque sea un monumento histórico, ¿no? Vas por el recuerdo de los abuelos, ¿no? Y te sientas en el parque y te comes un helado y escuchas, no sé, a la marimba o ves las palomas y ves la gente bailando en el kiosco, ¿no? Es exactamente lo mismo. Hay que tratar de hacer un turismo diferente, ¿no? Para la gente que vive en la ciudad. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay gente que tal vez prefiera eso y es su gusto ir a probarse ropa a un centro comercial aunque no la vaya Madero. A comprar. A Madero. Incluso Madero, que Ajá. está en la delegación. Sí, ¿por qué no pasas a la Profesa, no? Ahí hay varias cosas interesantes que hacer. Ajá. Sí, no es solo Madero, ¿no? Todas esas cosas creo que no quiero sonar como cultura, ¿no? Hay momentos para todo, ¿no? Y si cada viernes te vas a echar una chela, pues primero date la vuelta a ver qué hay, ¿no? Y después te chingas tu chela. Sí, o sea, hasta sabe diferente. Cuando Sí. dices, lo estoy tomando tal vez donde caminó por Sí. mediodía. Ajá, o no sé, lo juegas como el turista, ¿no? Como cuando vas a algún pueblito de Puebla o de otro estado, ¿no? Juégalo igual, ¿no? Ve y date la vuelta por Santa María la Ribera, aunque no haya mucho, si lo quieres ver así, date la vuelta y después vas y te compras una chela y ya te la tomas y dices, wow, no sabía que aquí había un barrio tan bonito, no sé, todas esas cosas. O sea, uno ya embriagado, ya. Por eso hay que hacerlo antes. Por eso antes, sí. Por eso antes. Ahora, para Eric, el maestro Casablanca, ¿qué? No me digas así. Para el maestro Casablanca, ¿qué es la esencia nacional? Intentando que se toque en este documental, en este capítulo especialmente. ¿Qué es la esencia nacional? Bueno, no recuerdo precisamente lo que dije. Mucho tiempo se intentó construir de una manera muy diferente qué es ser un mexicano, ¿no? ¿Qué es ser mexicano y qué implica, ¿no? Nosotros lo tocamos un poco cuando estábamos en la catedral. Para mí, yo pienso que es eso, ¿no? Si algo que distingue a la gente de aquí es esa devoción hacia las cosas, ¿no? ¿Qué cosas? No sé, porque no sabría cómo decirlas con certeza, ni soy sabio ni nada. Pero creo que la fidelidad y la nobleza que la gente tiene en la ciudad, bueno, no solo en la Ciudad de México, ¿no? Tú ves a la gente, por ejemplo, con lo del terremoto, ¿no? Es un poco de fe, un poco de nobleza, un poco de trabajo y de corazón, mucho corazón, ¿no? Y es exactamente ese es el mismo acto con el que la gente se entrega a su fe, sea cual sea, ¿no? Seas católico, seas judío, seas lo que tú quieras ser. El acto de fe creo que es el que más distingue a la nación, ¿no? No se distingue tal vez por ser la más trabajadora o rigurosa o todo eso, ¿no? La más alegre. O la más alegre, ¿no? Pero ese acto de fe del señor que se levanta todos los días a las 6 de la mañana o a las 5 y se para y se va y toma su camión y se va a la construcción en la que está trabajando, pues igual y no quiere trabajar de eso, ¿no? Pero no tiene otra opción, pero tiene fe de sacar adelante ciertas cosas y se entrega con esa misma devoción a su trabajo, aunque no le guste, y la gente se entrega así a las oraciones y se entrega así al país, ¿no? A veces no lo vemos, pero creo que por ahí va. Si yo tuviera que hacer un ensayo de eso, creo que tocaría un poco ese tema. De la esencia nacional. Sí, como algo así.